Ok, hola, buenas tardes amigos, buenas tardes, qué gusto verles nuevamente. Esto es Salmo 27. Dice aquí, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su morada sacrificios de júbilo, cantaré, Kispineini se llama esto, porque Él me esconderá en su sucó, en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en el refugio de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, porque Él me esconderá en su morada. En el día del mal, Yastireini Beseri Oloi, me ocultará en el refugio de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su morada sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Así. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Pies de hoy, sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Cantaré a Hashem, Adonai, a Yahweh, a Yahvé. Entonaré alabanzas a Yahvé. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en el refugio de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en el refugio de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su morada sacrificios de alabanza, y cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su morada sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Cantaré a Yahweh, cantaré a Yahvé. Entonaré alabanzas a Hashem. Esto es Salmo 27, versos 5 y 6. Yo sacrificaré en su morada sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su morada sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Ashira Hashem, Oila Hashem. Alabanzas a Él, entonaré alabanzas a Él. Es un ritmo muy rico, muy suave, que transmite armonía. Kitzpineini Besukó, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Kitzpineini Besukó. Acuérdate del Sukkot, que es tabernáculo, fiesta de moradas. Él me guardará en su tabernáculo. Bueno, algunos amiguitos han querido aprender las notas, pero voy a ser muy breve. Solamente daré la estructura de inicio para que tú veas qué sencilla es esta pieza. Cuando tú quieres aprender algo, bueno, lo podemos lograr. Te voy a dar los primorios iniciales y después las notas que siguen para dar nuestra charla esta tarde y tratar de apegarnos a lo que
la Torah nos muestra la enseñanza que tenemos que transmitir en esta tarde. Te voy a mostrar nada más los primordios sencillitos. Acuérdate, if I can do, you can do. Y si yo puedo hacerlo, tú con mayor razón podrás hacerlo. Porque tienes la fortaleza, la animosidad, el deseo y la inteligencia suficiente para hacer lo que yo puedo hacer. Entonces tú lo lograrás. Te mostraré solamente la estructura inicial. Si eres una ama de casa, vete a conseguir una guitarra, un maestro ahí que te dé los primordios, tu mismo esposo puede ayudarte. Y si tú eres joven, bueno, también puedes compartir estas riquezas, ¿no? Bueno, entonces tomamos nuestra guitarra y tocamos, esto es do menor, esto es la, y esto es si. Ok. Un poquito desafinadita la guitarra. Entonces sería esto. La segunda parte mete un si, mete un la, mete un sol sostenido menor, mete un fa sostenido menor y luego mete un si. Entonces, ahí te la llevas, ¿ok? Ahí puedes sacar la pieza. Ok, espero la aprendas en forma sencilla y la podamos estructurar paso a paso. Bueno, vamos a estudiar un poquito de Torah esta tarde. Esta es una enseñanza muy rica, a mi modo de ver, que vamos a tratar de unificar los criterios, que tantos se han perdido esos criterios, pero vamos nosotros a tratar de estructurarlos en esta tarde, ¿verdad? Ritmo de Chebra otra vez. Ok, vamos a empezar nuestra plática. Vamos básicamente a estudiar el tema de Ezequiel 37. Es un tema importante, ponte cómodo, vas a encontrar algunas novedades para reestructurar la unidad entre cristianismo, digamos, y judaísmo, ¿verdad? Que es muy importante. Aquí en el capítulo 37, en los versos del 15 al 22, bueno, todo el capítulo 37 te lo recomiendo, el libro de Ezequiel, desde la estructura de los huesos que estaban secos, que no tenían movilidad, y que le ordena al profeta que vaya y que reúna los huesos y que les sople para que estos cobren vida y entonces tengan fuerza y se reestructuren para poder ser lo que hoy es la nación de Israel. Esta es la primera parte del capítulo 37, ¿verdad? Y la segunda porción del mismo capítulo 37, versos 15 y 22, nos muestra básicamente lo que es la reunificación de la tierra de Israel, o la tierra de Israel reunida. La tierra de Israel necesita no solamente la porción judía o la parte judía, necesita también la parte gentil desde el punto de vista del profeta, lo que está recibiendo, lo que está aprendiendo aquí. Vamos a ver entonces del verso 15 al 22. Dice, la palabra de Adonai vino a mí, dice el profeta Ezequiel.
Dice, tú, hijo de hombre o ser humano, toma una vara y escribe sobre ella. Una vara y escribe sobre ella. Por Judá, que es Yehuda, y aquellos unidos con él, entre el pueblo de Israel. A continuación, punto y seguido, a continuación, take another, toma otra vara y escribe sobre ella. Para José, la vara de Efraín y toda la casa de Israel, quienes están unidos con él. Finalmente, tráeles juntas o junta esas varas en una simple vara, de tal manera que ellas se muevan, que se vuelvan una sola vara en tu mano, le dicen al profeta hasta el verso 22. ¿Verdad? Cuando tu pueblo pregunte qué significa esto, diles que Adonai Elohim dice esto: tomaré la vara de Yosef, que es José, la cual es la cabeza, la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, quienes están unidas con ella, y ponlas juntas con la vara de Judá, y hazlas una simple vara, de tal manera que ellas se vuelvan una vara en mi mano. Las varas sobre las cuales tú escribes, entonces estarán en tu mano, y ellas, entonces les dirás a ellos, a tus amigos, a tus hijos, a tus descendientes, que Adonai Elohim dice: tomaré la gente de Israel, o el pueblo de Israel, de entre las naciones donde ellos han estado reunidos, y las reuniré y las regresaré a su propia tierra. Yo haré una sola nación en la tierra, sobre los montes de Israel, y un rey será rey para todos ellos, y no más serán dos naciones, y ellos nunca otra vez estarán divididos en dos reinos. Bien, esta es una profecía muy intensa, es una profecía muy profunda que raras veces se menciona, pero que trataremos de una forma sencilla unificar los criterios de dos varas. Una corresponde, ya dijiste, a la vara de José, que tiene que ver con la vara de Efraín, y la otra del resto de las naciones que están diseminadas, que son parte de Israel en todas las naciones. Y que de esta manera, cuando esas dos varas se reúnan, entonces Israel será reunificado a su tierra, y todos estarán bajo un mismo rey, bajo un mismo líder, y ese no es otro que el mismo Mesías de Israel y el Mesías de las naciones del mundo. Si nosotros ponemos un poquito de atención a esto, veremos que la unificación es fundamental para que venga el Mesías, pero antes tendrán que ser reunificadas estos dos reinos que están francamente divididos, como lo podemos ver hoy en día. Si tú ves puntos de vista, vas a encontrar puntos de vista diferentes, y cada uno cree tener la razón, pero aquí el profeta nos habla de una forma más sencilla de poder reunificar los criterios diferentes, los reinos diferentes, las formas de pensar de dos grupos, dos etnias diferentes, para que conformen una sola vara, que es la vara que en manos de nuestro Dios unificará todos los criterios del mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos activos y estamos atentos a esta información, te diré que podemos unificar nuestras formas de pensar, pasaremos muchísimas cosas por alto y entenderemos que hay un agente unificador entre estos dos grupos. Y ese agente unificador no es otro que el amor de Dios, para que nos ponga a nosotros en comunicación y en contacto franca y sencillamente de unos grupos con otros. Tenemos que ceder, tenemos que dejar de ser los más importantes y darle oportunidad a que el grupo que no está integrado o que está incluido, que no esté integrado o incluido, se integre. Es una rama, son dos ramas, ya te dije, o dos varas o dos ramas. Es fundamental que la vara, que es la vara natural, la vara real, la vara que es Israel, deje entrar a otra vara, que es el grupo gentil, y que el grupo gentil piense que no es el único que tiene el derecho a recibir la benevolencia, la herencia, la bendición divina, sino que es parte integral del mismo árbol de olivo que es Israel. Entonces yo no lo veo tan complicado para que se unifiquen los criterios y podamos de esta manera pensar de una manera muy semejante
tan importante, como te he dicho, es el antiguo pacto como el nuevo pacto, o el pacto renovado para algunas personas, que no es tanto así el nuevo pacto, sino que el pacto renovado es para Israel, el nuevo pacto es para los gentiles, y de esa manera podremos unificar esos criterios en forma muy general, ¿verdad? Para poder entender esto, para poder comprender esta riqueza que te estamos compartiendo, necesitamos cumplir otra profecía que se llama lo que es tocante a que Dios va a restablecer el tabernáculo caído de David. Por eso pongo este canto. Si tú te fijas, lo hago en un tono, inicialmente en un tono peshat, en un tono literal, pero poco a poquito se va abriendo el abanico, vamos entrando en profundidad de entendimiento y ahorita ya estamos en remes. El canto inicialmente, si tú lees lo que dice el profeta o el escritor del Salmo 27, pues te lo leí, te lo puedo estar leyendo otra vez, pero básicamente lo que nos dice aquí es que nosotros tratemos de entender lo que está diciendo el salmista, que es David, de que él me ocultará en su morada. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y si nosotros vamos al Salmo 27, que es el punto que se está tocando en esta tarde, nos quedará un poquito más claro. Inicialmente, cuando yo te hablé del Salmo de entrada, pues te lo leí un poquito, y dice el verso 5 y 6, For he will conceal me in his shelter on the day of trouble, porque él me ocultará en su shelter, que es abrigo, que es morada, que es tabernáculo, que es Sukkot en hebreo, entonces en el día del problema, porque él me ocultará en lo oculto, ahora sí, en lo profundo de su tienda, y él me pondrá en alto sobre una roca. He will hide me in the folds of his tent, and he will set me high on a rock. Me pondrá en alto sobre una roca. Todos sabemos en el nuevo pacto, ya en una forma insinuada, que cuando hablan de una roca en el nuevo pacto, habla de la roca de salvación, que Él es nuestra roca. Él es nuestra roca, quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Y al principio en Génesis también, cuando está más bien en Bereshit, en Éxodo, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Una de las oraciones de Moisés es que Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces, en estos tiempos, ¿en qué consiste la perfección de Él? En que va a unificar la rama judía, que es el olivo natural, con la rama gentil, que son el resto de las naciones que no son judías. A eso se refiere a la roca perfecta. Por eso aquí David está, aparte de estar dando un bello canto de protección, de cobertura, está profetizando el rey David, diciendo que él me pondrá en alto sobre una roca. El judaísmo necesita por fuerza su Mesías. Netamente lo hemos comprobado, lo hemos escrito, lo hemos compartido en otras ocasiones y te hemos dicho que Israel necesita por fuerza ese Mesías tan anhelado por ellos. Entonces, resulta que los grupos gentiles ya tienen al Mesías. Ya tienen el tan esperado Mesías y verdaderamente lo adoran y lo consideran que es la roca salvadora, y también los judíos reconocen que Dios es la roca de salvación. Entonces aquí hay varios puntos en común. Primero, lo que dice el profeta Ezequiel. ¿Qué está diciendo el profeta Ezequiel? Que se junta dos ramas. Una corresponde a José, que tiene que ver con Efraín, y otra que corresponde a Judá. Y esas dos varas se van a unificar en una sola vara, y esa la tendré en mi mano, que será dirigida por un único rey, por un único líder, por un único guía. Ese es el Mesías, que es el agente unificador de los dos grupos que están hasta este momento separados. Y si nosotros lo escudriñamos en forma profunda, nos vamos a dar cuenta que en este remes, ya estamos en remes. Aquí ya David está insinuando que él me pondrá en una roca. Ese es el Mesías. Entonces, él levantará mi cabeza, then my head, que es mi cabeza, will be lifted up, será levantada mi cabeza above my surrounding foes. Será levantada por encima
de mis enemigos que me rodean. Israel necesita su Mesías para que esté por encima de los enemigos, de tantos enemigos que le rodean. Entonces, yo creo que es cuestión de decirle a los gentiles, préstame tu Mesías o vente acá conmigo para que los dos tengamos el mismo Mesías y se cumpla la palabra que está diciendo 1000 años antes de la venida del Mesías. Le están diciendo aquí a David. David es el receptor claramente de lo que está sucediendo y lo que en estos tiempos se está ya conformando más claramente. El Mesías cada día está más cerca de Israel. El Mesías cada día está más cerca de ser reconocido por los judíos. Y resulta que el Mesías ya lo tienen los grupos gentiles, nada más que Israel necesita un Mesías que reúna las credenciales y los requisitos judíos, porque se ha deformado materialmente la persona del Mesías. Ellos no quieren un Mesías gentil, pero Yeshua, antes de ser un Mesías gentil, es un Mesías francamente judío. Y de esta manera yo te puedo comprobar que en esta tarde, de acuerdo a esto, es tan rica esta pieza que es netamente judía. Está pidiendo cobertura especial, está diciendo que levantará mi cabeza y me pondrá por encima de mis enemigos que me rodean, y entonces yo ofreceré en ese tabernáculo, ya estando yo en el tabernáculo, que es el Mesías propio, sacrificios con gritos de gozo y cantaré alabanzas a Adonai. Casi todos los cantos judíos son proféticos, tocante a la venida del Mesías. Ellos lo están esperando, aún en sus cantos lo están esperando. Pero resulta que ese Mesías propiamente ya está definido, al menos. Hay muchas palabras proféticas que corresponden a esto, pero aquí lo estamos viendo franca y sencillamente en el escrito tan bello que escribe David. En el canto tan maravilloso que escribe David, es muy profundo este canto. Si lees todo el Salmo 27 de David, es francamente profético, pero la parte más intensa y más fuerte y más aplicada a la realidad es el verso 5 y el verso 6. Por eso están cantando estos jóvenes judíos, ellos están hablando en lengua hebrea de lo que sucede en el Salmo 27. Entonces, todo, cuando lo decimos a través de la vía musical, basado en un 100% en lo que está definido y lo que está escrito, y en un sentido más que peshat, que es un sentido literal, el significado pleno o plano de la estructura, nos vamos al sentido remes. El sentido remes ya está insinuando algo. Y el sentido, te dije la plática pasada, que el sentido drash ya es el significado oculto. Aquí está ocultándose él en la morada, en el shelter o es en el Sukkot. Hasta hay una fiesta del Sukkot, tú lo sabes, la fiesta de los tabernáculos. Así que Yeshua representa también la fiesta de los tabernáculos. Esa cubierta, esa enramada, esa protección perfecta contra rayos del sol en el día y contra la luna en la noche y todo lo que merodea a ese lugar, lo representa el Mesías. Él es, aparte de que Él es la roca, Él es el shelter, es el abrigo, Él es el Sukkot, Él es la morada. Y ahí dentro de la morada viene la revelación profunda y perfecta. Así que yo no veo por qué tengamos que estar divididos. Estos conceptos a mí cada vez me quedan claros y pues lo comparto de la forma más sencilla como yo lo observo, como yo lo veo, ¿verdad? Entonces no es como digas tú, bueno, tú lo ves y 1000 personas pueden verlo de manera diferente. Lo que te estoy diciendo aquí, después de revisar escritos judíos, de revisar todo el Tanaj, de revisar, por supuesto, a otros autores que me encantan y me nutren, me enseñan muchas cosas. Yo no soy tanto historiador como ellos, ni me voy tanto a los libros como ellos lo hacen, y lo hacen bastante bien. Y entonces muchas de las cosas yo coincido. Cristianismo no está muy familiarizado con estos conceptos, pero creo que es el tiempo de que el cristianismo despertará a estos conceptos.
¿En qué me baso para decir que el cristianismo empezará a entender estos conceptos que son básicos, fundamentales, para entender más al Mesías, para entender más a Jesús, que es el Mesías definido para ellos, y no hay vuelta de hoja que Jesús es el Mesías definido? Nada más que aquí lo estamos reestructurando desde el punto de vista del pensamiento judío. Estamos quitándole el nombre de Jesús y le estamos poniendo el nombre de Yeshua. Cuando pronunciamos las palabras hebreas, entonces parece ser que las palabras hebreas cobran vida y entonces queda más claro los salmos que escriben. Si tú observas, casi todos los músicos de hoy en día, de los grupos cristianos, toman palabras de los salmos. Indudablemente e invariablemente toman palabras de los salmos y cantan a Jesús en los salmos. Y le quedan muy bien los salmos a Jesús. Por supuesto que le quedan, pero si nos diéramos todos la tarea a entender, darnos todos la tarea a entender de que estos son escritos hebreos, entenderíamos más al Mesías, al propio de los gentiles, y ayudaríamos a que los ojos de los judíos se fuesen abiertos y digan, bueno, Él es el Mesías. No hay otro Mesías más que Él hasta este momento, ¿verdad? Entonces, pues, el mismo David nos lo está diciendo, el mismo Ezequiel nos está diciendo también, y Adonai, nuestro Dios, está diciendo que junten las dos varas, ¿verdad? Recuérdate que el reino de Israel casi siempre estuvo dividido en un reino del norte, que era Israel, y un reino del norte, que era Judá. Siempre ha estado dividido. Aunque hay facciones y divisiones entre ellos en diferentes puntos de vista, es una nación solamente la que es el árbol de olivo, el natural, el que merece todo el amor de nuestro Dios, y a través de ese árbol natural los gentiles vienen y se injertan. Entonces los gentiles, aun cuando no son judíos, son una rama injertada para cumplir la profecía, no solamente lo que está diciendo David en el canto, sino lo que están diciendo los profetas, Ezequiel en este caso, ¿verdad? Entonces podemos entender clarísimamente que no hay por qué diferenciarnos, y al final todo Israel será salvo. Te recomiendo que leas el libro de Romanos, capítulos 9, capítulo 10 y capítulo 11, a conciencia, y que veas cómo el pensamiento judío, a través de Pablo, nos aclara muy bien que hay unas ramas naturales y hay unas ramas silvestres. No te des ofendido, gentil, si te llaman que eres una rama silvestre. Pues te injertaron en la rama natural. Entonces, mantengámonos unidos, los que hemos sido injertados en la rama natural o en el olivo natural que es Israel, mantengámonos ahí y no nos ensoberbezcamos, ni tampoco digamos rama natural, quítate. Eso es lo que ha pasado. Rama natural, quítate porque ahora yo ocupo tu lugar. Pues eso no es verdad. Es una teología que está deformada, y no es así como lo dice el profeta, como lo dice nuestro Padre Eterno, como lo dice la vida en este canto, ¿verdad? Entonces, al principio te mandé un remes despacito, te mandé un remes, pero no te diste cuenta. El remes es lo que insinúa el canto de David. Lo que insinúa el canto de David es que hay un Mesías. El mismo chico que esté cantando no se da cuenta que le está cantando al Mesías, porque Él es el que lo sostendrá, el que lo recibirá en su morada y será librado de todos sus enemigos. El día que Israel reconozca que Yeshua es el Mesías, judíos en un 100%, ese día sus enemigos van a desaparecer. Y vendrán todos sus enemigos a alinearse al Dios de Israel, que es el único Dios vivo y verdadero. Por eso te lo comparto, ¿verdad? Bueno, ese es mi punto de vista. Entonces, te recomiendo que leas el capítulo 27 del libro de Salmos, Tehilim. No hay otro. ¿Quién lo escribió? Ya lo sabes. Fue David, by David. But David dice aquí, por David. Qué profundidad del rey David en cuanto a eso. Una buena tarde, estaba inspirado David, coge su arpa y empieza a escribir esta riqueza y esta belleza, ¿verdad? Por eso estamos tocando el tema. Ahora, ¿cómo la tierra de Israel va a ser reunificada? De acuerdo a Ezequiel, capítulo 37, versos 15, que te dije, el verso 15,
verso 22, ahí estamos viendo lo que está pasando. Siguiendo la profecía de Ezequiel y la visión del valle de los huesos secos, esa es la porción inicial, capítulo 37, verso 1 al 14, él habla de la visión de los huesos secos. Primero tenían esos huesos secos que cobrar vida, y ya está cobrando vida. 1948 para acá, en mayo del 48, ya la Organización de las Naciones Unidas reconoce a Israel como un estado soberano, y ahí está cumpliéndose la profeta. Esos huesos que estaban secos empiezan a tener sus tendones, empiezan a tener músculos, empiezan a tener todo, piel, y empiezan a moverse al son, al ritmo de que el profeta le dice, sopla, 4 vientos soplen sobre ellos para que se reestructure y se levante. Esto refleja francamente la reestructuración de la nación de Israel, ahora con su Mesías, que ya lo estamos viendo, al menos yo alcanzo a ver al Mesías de tal forma tan clara que no me queda ninguna duda de lo que está aquí pasando, ¿verdad? Estos son conceptos que necesitamos que entender, tanto judíos como cristianos. Necesitamos entender estos conceptos de una forma sencilla, no impositiva, no impositiva. Absolutamente estamos en contra de eso. Te lo hemos comentado. Musicalmente lo hacemos y quizá la conversación se suavice un poco más cuando hablamos en un tono musical y explicamos lo que quiso decir David en el capítulo 27 del libro de Tehilim y los versos 5 y 6 que te dije. Ahora, me encanta el hebreo porque abre el entendimiento. Me hace pensar con el pensamiento judío. Me hace entender a los escritos de Pablo. Me hace comprender lo que está escrito aquí, y el antiguo pacto lo capto cada vez más profundamente cuando entonces me voy a las profundidades de la bella lengua, que es el lenguaje celestial, que es la lengua hebrea. Por eso vamos para allá. Y déjame decirte, no es difícil el lenguaje hebreo. No es difícil. Escucha un poquito. Te voy a subir un poquito ahí, tantito. Sencillo. Yispineini, él me esconderá, Besukot, en su morada, en su tabernáculo. Y ahí nos está diciendo, nos está recitando exactamente el canto. A veces musicalmente, para poner el canto, nosotros tenemos que hacer algunos ajustes para que las palabras o las letras queden muy bien en los ritmos y en los tiempos y en los tonos. Aquí es exactamente, es lo que me maravilla de la letra hebrea, de las letras que cantan los judíos, nuestros amados judíos, exactamente lo que está ahí. Y me di a la tarea también de cantarlo esto, no solamente hebreo, sino en el mismo inglés, y sorpresa, exactamente las mismas letras en inglés caben en el ritmo musical. Yo creo que esto lo cantó David hace 3000 años, 2000 de aquí a la venida del Mesías, cuando vino el Mesías, y otros 1000 años antes de la venida del Mesías. Eso que estás oyendo tú, exactamente eso es lo que cantó el rey David. Estoy seguro, aunque yo no he visto que él lo haya hecho de esta manera, estoy completamente seguro que este canto, 3000 años después, es exactamente lo mismo que cantó el rey David. Ahora que está la plenitud de los gentiles, que está el Melo Hagoyim, la plenitud de los gentiles, es decir, que la palabra ya se ha regado por todas las naciones, ahora empezamos a entender lo que dijo el rey David. Para poder entender a Moisés, pues nos lo explican muy bien los sabios judíos nos aclaran muy bien también, pero yo quisiera que alguien nos explicara muy bien lo que el rey David quiso decir, ¿okay? Lo que el rey David quiso decir. Y aquí estamos viendo lo que quiso decir el rey David. Yo no sé si él mismo sabía que estaba hablando del bendito Mesías. Supuesto que sí, porque él recibió revelaciones muy profundas y entonces nos lo pone musical de tal manera que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Entonces él es, búscalo, es que se llama aquí Itzpeneini. Kitzpeneini, canto hebreo, lo canta el grupo Chebra, de Chebra, así como suena, de Chebra con BR. Una Che, una V, una R, una A, de Chebra, así se llama el grupo, que me encanta cómo lo hace. Sencillo, profundo, pero muy profético el canto también. Y lo puedes aprender con los ajustes musicales que te hice. Se me pasó decirte que cuando trato de compartir algo contigo, trato de explicarte muy bien las notas musicales.
trato de explicarte muy bien el significado, ya no estamos con ella, pues le volvemos un poquito así, explicarte muy bien lo que significa el canto. Es un canto bello. La primera vez que escuché este canto aunque ya tiene 7 años el canto, yo lo escuché ahora una semana y me fascinó realmente los acordes, cómo entran. Y fíjate que es como un canto ascendente. Aunque aquí el Salmo 27 no me dice que sea un canto ascendente, pues lo va haciendo. Empieza suavecito la guitarra, hace cuenta que es una arpa, empieza despacito, aquí empieza a describir al sitio de entrada. Acuérdate, se llama Ki Speneni. Busca Ki Speneni, puedes apuntar, y entonces buscas también el grupo que se llama Chebra, y está transliterada al español, y muchas veces también está transliterada al inglés. Yo lo puedo ver también en inglés y también en portugués. Entonces, pero nosotros, como somos de habla hispana, podemos entenderlo aquí. Vamos a ver qué dice para finalmente terminar un pequeño y breve resumen de lo que trata de decirnos después de estos 35 minutos. En 5 minutos termino mi exposición y espero que tomes este canto. Si eres musical, apréndelo. Vas a tener habilidad digital, habilidad acústica también, habilidad visual, habilidad de entendimiento, habilidad de lenguaje. Vas a comunicarte mucho mejor, vas a entender más la Torah y se te va a liberar de ideas. Todos teníamos ideas deformadas, ideas que nos esclavizan, ideas que nos tienen atorados, que nos tienen atrapados. No, esto es una relación fresca que te la transmito y te la comparto. La experiencia personal es que me da entendimiento cuando yo tomo la música que siempre te digo y entiendo los escritos, y entonces estudio y trato de acuñar muy bien lo que estoy oyendo con lo que está escrito, porque si oigo una cosa que no está escrita, entonces no vale. No hay congruencia entre lo que dice el canto y lo que dice aquí. Dice aquí, Ezequiel 37 del 15 al 22, siguiendo la profecía de Ezequiel, una visión que es del valle de los huesos secos, el profeta continúa aquí para describir tanto la redención y esperanza del pueblo, también la redención y la esperanza del pueblo de Israel. Redención y esperanza. Redención, pues en el Mesías. Esperanza, pues en el Mesías. Aquí se está ya manifestando de forma remes la venida del Mesías. Dice aquí, siguiendo la muerte y el desespero que emanarían de la diáspora y del exilio, pues en la diáspora hubo muerte. La dispersión de los judíos, o es diáspora, pues hubo mortandad, hubo muchas cosas. Aquí Dios promete que Él tomará al pueblo de Israel de entre las naciones donde ellas habían estado y la reunirá de cada lado y la traerá de regreso a su propia tierra. Primer punto era que tendría que regresar Israel a su propia tierra. Ya está en su propia tierra. Ahora ya casi hay 8 o 9 millones de judíos en tierra santa, en Israel. Y entonces ya están aquí. Eso viene Ezequiel 37, te dije, del 15 a 22. La esperanza mesiánica para el pueblo de Israel está siempre sido unida a la restauración de la tierra. La esperanza mesiánica siempre ha estado unida a la restauración de Israel. Este es el tiempo de la venida del Mesías. Y no sabemos realmente cómo se va a manifestar. Pero yo estoy viendo claramente que como el sol de la mañana empieza a visualizarse, empieza a vislumbrarse, que justamente te decía en una plática, que el sol de la mañana es el sol de justicia, Él es el sol de justicia, de acuerdo al profeta Malaquías, el último libro para cristianismo que viene del Antiguo Pacto. En judaísmo vienen diferentes los órdenes de los libros del Antiguo Pacto, pero no nos complican ni nos afectan. Tampoco no quiero confundirte. Pues si tú ves una Biblia judía, te vas a dar cuenta que están un poco diferentemente colocados los libros del Antiguo Pacto, del Tanaj llamado. Entonces aquí Dios le dice a Ezequiel que el reino del norte, que es Israel, el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Yehudá o que es Judá, no más serán dos naciones, sino en cambio una nación en la tierra. Para que venga el Mesías tiene que haber una unificación perfecta, de acuerdo a Ezequiel. Imagínate que venga el Mesías
y digan los gentiles, no, pues es nuestro Mesías, judíos, ahí se la ven, ahí nos vemos, pues no, Israel no se queda. Israel no se queda afuera, absolutamente no. Todo está basado en la venida del Mesías. Desde Génesis lo sabemos, ¿verdad? Desde lo que le dijeron a la serpiente, que el Mesías iba a golpearle la cabeza a la serpiente y que ella le iba a herir el calcañar, que es el talón de Jesús. Eso sucedió en la crucifixión. Entonces, no hay duda cómo están las cosas, ¿verdad? Ahora, tanto Israel como Judá, que son las dos ramas, habían sido conquistadas por las naciones paganas que les rodeaban. Habían sido conquistadas por las naciones paganas que les rodeaban. Eso es un hecho real. Todo el mundo sabe que fueron los sirios, después los babilonios, en su tiempo los egipcios y después Roma y todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo nada personal, sino básicamente lo que yo estoy aquí escudriñando y leyendo. Te estoy leyendo escritos que no son míos. Sí me ha costado un poco trabajo de entenderlos, en primer lugar porque vienen en inglés y algunos conceptos hebreos y tengo que ir a veces a las bases firmes hebraicas para poder entender este tipo de cosas. Pero lo que yo predico es algo comprensible, ¿eh? No me meto a profundidades, no me meto a cosas numerológicas profundas. Hay gente que sí lo hace y con bastante precisión y yo admiro y respeto eso. Pero lo que yo estoy compartiendo es algo que debe aclararte como el tiempo que estás viviendo. Entonces, bien aquí, dice aquí pues que ahora ya no serán dos naciones, sino será una nación en la tierra. Tanto Israel y Judá han sido conquistadas por las naciones paganas que les rodeaban, las naciones paganas, las cuales las llevaron mucho un exilio forzado, porque fueron todos por cuestiones de guerras y cuestiones de conquistas, lo sabemos aquí. Todavía a pesar de eso, esta diáspora o diáspora reforzada o esta dispersión forzada es aquí, Dios renueva o renovó esta esperanza, recordando a su pueblo que ellos un día serían un pueblo unificado. De regreso, restaurados a la tierra de Israel como una simple nación. Los eventos rodeando esta transformación que experimenta Israel como nación en el 1948, puede ser explicada por otra palabra que se llama, esto es un milagro. Esto es un milagro. Pero insisto un poquito que también están involucrados los gentiles. También están involucrados, por supuesto que sí. Pero no a manera de reemplazar a los judíos. Siempre lo decimos. Entonces, yo comento contigo de forma sencilla para que tú disfrutes estos ricos momentos, ¿verdad? Entonces, te recomiendo que leas todo capítulo 37, estudiar verso 1 hasta terminar el capítulo 37 del libro de Ezequiel, y también leas, por favor, el Salmo 27. El Salmo 27 es riquísimo por el rey David, ¿verdad? Es un ancestro del Mesías, y si lees capítulo 27, Tehilim, y lees versos del 5 al 6, te vas a enamorar más de Israel, más del Mesías, vas a hacer una vida espiritual mucho más profunda del lado si eres gentil, si sigues al Mesías gentil. Bueno, yo no te puedo borrarte de todo lo que te han enseñado y lo que te han aprendido. Hay muchas cosas nuevas, muchas novedades, muchas cosas que te vas a impresionar si te las dijéramos de todo lo que está sucediendo, que está errado desde muchos puntos de vista. Mi intención no es decirte olvídate de todo lo que has aprendido. Hay cosas que están muy bien colocadas, muy bien plantadas. Siempre he dicho que la adoración que hacen los cristianos es una adoración hermosísima, hermosa. Hay adoradores intensos y yo reconozco a través de la música lo que podemos ver. Lo que te estoy compartiendo aquí es una novedad, pequeña si quieres, pero es una novedad trascendente. Trascendente, está trascendiendo mi forma de pensar, sin olvidarme, por supuesto, de donde yo recibí mi vida espiritual, pero estoy profundizando un poquito más porque me están llevando a esos niveles de entendimiento. Y entonces te dejo el canto para que tú lo puedas disfrutar mejor. Y por favor no te asustes, la forma de si estás escuchando formas diferentes de compartir la palabra, si estás escuchando otra nomenclatura, otra expresión, que te hablo del Pardés, te hablo de los Midrash, te hablo del
lo que viene siendo el Peshat o el Remes o el Sod, significados, simplemente es una hermenéutica judía. Cristianismo sabe muy bien lo que es la hermenéutica y todo lo que representa un símbolo, una palabra y esas cosas. Aquí estoy hablando de una hermenéutica francamente judía que me da un poco más de información. No he dejado conceptos, no creas que me he cambiado, simplemente me he informado un poco más y es lo que yo quiero compartirte en esta mañana. Agradecidísimo mucho con las personas que me han llevado a estos niveles de entendimiento, tanto grupos cristianos como grupos judíos, y ahora pues estoy enamorado de la música judía porque me ha dado mucha revelación y me ha dado más entendimiento a la música cristiana para entender a los adoradores. Y hay verdaderos adoradores, como te dije anteriormente. Entonces te dejo con Ki Yitzpeneini, porque Él me esconderá, ¿verdad? Dice aquí, te leeré rápidamente lo que dice ya para terminarme contigo. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, me subirá sobre una roca, me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su morada sacrificios de júbilo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Ki Yitzpeneini. Disfrútalo. Me despido. Un shalom. Una paz. Dios bendice en forma intensa a todos mis amigos. Shalom. Shalom. Shira